Trabajo colaborativo fase 3 de Psicología Social. Conflicto armado en Colombia, análisis desde la psicología social. Realizado por Mari Julio Ochoa, Paula Suárez Suárez, Estefanía Ramírez y Roberto Carlos Riveros. En este video vamos a mirar una breve introducción. Vamos a hacer el análisis desde el punto de vista de conceptos de la psicología social. Vamos a mirar el concepto del comportamiento, conducta social, las actitudes, los sesgos cognitivos, las heurísticas, la atribución, las representaciones sociales e imaginarios, aprendizaje social, influencia social, efecto Pygmalion y la persuasión, los estereotipos, prejuicios y la discriminación. El conflicto armado en Colombia se ha venido desarrollando hace mucho tiempo y ha tenido unas consecuencias desastrosas para el país. Desde 1946, con Mariano Ospina Pérez, por la opresión que dio al pueblo, después la muerte de un líder que se levantó de Gaitán, hizo que los conservadores y liberales tomaran armas y empezó una guerra civil entre ellos. En 1953 hay un golpe de estado de Rojas Pinilla. Él trata de controlar el conflicto armado. Se crea el Frente Nacional, donde se ponen de acuerdo los partidos y cada uno toma el poder, una vigencia. Sin embargo, pues desde 1953 a 1978 este conflicto no termina. Nacen las guerrillas como el EPL, el ELN, la FARC, el M-19. A eso se le adicionó el narcotráfico y el paramilitarismo. Y todo esto ha traído unas consecuencias para el país. Según las estadísticas, en 1985 al 2018 hemos tenido 450.000 homicidios, 800.000 asesinatos, 121.000 desaparecidos, 55.000 secuestrados, 7.7 millones de víctimas de desplazamiento forzoso. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la psicología social, mirando los conceptos básicos de la psicología social aplicados pues a este conflicto. Análisis del conflicto armado en Colombia desde el punto de vista de la psicología social. Comportamiento o conducta social. Bueno, se habla de comportamiento o conducta cuando se hacen acciones como tal. Y esas conductas son aplicadas pues a nivel social. Normalmente en la sociedad esas conductas se reproducen en todos los miembros de la sociedad por medio de la observación. Conductas como las conductas en el trabajo, las conductas con el dinero, las conductas con el medio ambiente, el bienestar social o simplemente los estilos de vida, sean de opulencia o sean de carencia. El conflicto armado ha traído algunas consecuencias de carácter psicosocial, económico, emocional, político, religioso, que impactan el bienestar y los estilos de vida de los colombianos. Y también pues se crean algunas conductas que se generalizan. Por ejemplo, podemos observar en la sociedad colombiana una conducta paranoica. Se puede observar cuando se busca trabajo, por ejemplo, en la ciudad y se abandona los campos por miedo a la guerra. La emigración hacia otros países porque no hay oportunidades. El no invertir en el país. La calidad de vida en Colombia no es tan buena. Vivimos en constante pues alerta de una bomba, un asesinato, un secuestro, un robo. Bueno, todas estas cosas. El estilo de vida de los ricos, aún de la opulencia, pues ellos tienen sus bienes acordes pues a este país, un nivel tercermundista, y viven en conjuntos cerrados, por ejemplo, para guardarse, normalmente con escoltas, para evitar pues que les pase algo malo. Podemos ver la conducta agresiva también. Las personas salen por las calles cuando están en desacuerdo, hacen protestas, pero no pacíficas, tiran piedra y no respetando pues la vida de las otras personas, dañan las cosas de la comunidad. Eso es una conducta agresiva.
Otro ejemplo sería los colombianos ven que matan a una persona, escuchan por los noticieros que mataron a una persona porque tienen otro uniforme diferente al ejército, a la policía, y entonces pues aplauden esto o están de acuerdo con esto. Esto es una conducta agresiva. Podemos observar también una conducta conformista. Por ejemplo, las personas que han sido víctimas de conflicto y que de pronto por ello tienen una economía muy baja, pues luchan por subsistir. Hay veces solo tienen para una comida en el día o dos comidas en el día y se conforman con eso. Dependen del gobierno y con la ayuda que le da el gobierno, con eso viven porque trata de suplir las necesidades. Piensan que el gobierno es el encargado de suplir sus necesidades. Otra conducta que podemos observar es el fenómeno de masa. Si hay una insatisfacción y desconfianza, por ejemplo, por el sistema de salud, entonces la gente sale, se vuelca a las calles, el uno convoca y todas las masas van detrás de él y hacen protestas, tiran piedra, queman llantas. Entonces podemos ver un fenómeno de masas ahí. Otra conducta que podemos mirar es la conducta altruista. El conflicto armado ha generado en nosotros que también valoremos pues al prójimo y entonces nosotros sentimos como una empatía por los demás. Esto se puede ver cuando alguien está en necesidad o cuando se vive una catástrofe. Nos unimos y ayudamos a colaborar a la persona. Por ejemplo, cuando le extendimos la mano a nuestros hermanos venezolanos, cuando, bueno, por situaciones políticas que afectaron la parte social y económica, ellos se extendieron hacia otros países o emigraron hacia otros países y nosotros como colombianos le extendimos la mano. Las actitudes hacen referencia a un juicio, sea positivo o negativo, que se hace con respecto a una persona, a un sitio o a una situación que está en la realidad. Las actitudes pueden ser cognitivas, o sea, hablamos de pensamientos y creencias de una persona, o afectivas de los sentimientos, o conductuales, no hablamos de acciones, porque las acciones son diferentes a las actitudes. Las actitudes están dentro de nosotros, todavía no salen al exterior. Entonces, cuando hablamos de conductual son las intenciones y la disposición a hacer un comportamiento o a hacer algo. Algunas actitudes que nosotros encontramos en nuestra sociedad que fueron afectadas por el conflicto armado son el conformismo. Nos conformamos con lo que nos da el gobierno. Por ejemplo, nos conformamos con el sistema de salud, que es deficiente. Nos conformamos con el estilo de vida que tenemos, así haya escasez. Nos conformamos con lo poquito o mucho de las ayudas sociales del gobierno. Otra actitud es el miedo. Miedo a invertir en nuestro país, miedo a vivir en el campo y sembrar nuestras tierras por el conflicto, miedo de vivir a la ciudad por la delincuencia, miedo de tener hijos debido a la situación en que se encuentra nuestro país. La aceptación. Aceptación es tolerar lo que está ocurriendo pues en el país, en lo que vivimos. Aceptamos que estamos en guerra. Aceptamos que nos quiten las tierras, 50 hectáreas y ir a pedir al gobierno que nos dé, que sea una casita de 5 por 7. Aceptamos un sistema de salud que no es consciente con la gente, que se preocupa es por su beneficio económico. Muchos pagamos 330.000 mensuales y nos dan una cita mensual. A eso tenemos derecho. Aceptamos a la muerte de familiares y amigos, a los secuestros. Aceptamos darle el poder a los jefes de los grupos al margen de la ley, que hoy son congresistas. Aceptamos reinserción de los grupos al margen de la ley, que esto es bueno, hay que extenderles las manos. Tenemos actitudes defensivas. Actitudes defensivas como con los excombatientes. Siempre si usted sabe que ese excombatiente, hay algo en usted que dice, bueno, tenga cuidado. Frente a la violencia y la delincuencia, frente al maltrato infantil, femenil y familiar, nos cuidamos de eso. Frente a las ideologías de pensamiento que perjudican nuestros hijos, unas
de aquí, otras de otros países, pero que quieren llegar a minar la mente de nuestros hijos. Y de eso nos cuidamos. Estamos a la defensiva. Sesgos cognitivos. Es una interpretación errónea y sistemática de la información. Esto se produce porque hay influencia del entorno, hay influencia de las normas y de nuestras experiencias personales. Algunos sesgos representativos de nuestra sociedad son sesgo status quo. Se tiende a favorecer las decisiones que mantiene el estado actual. Por ejemplo, vemos las personas víctimas de conflicto armado que reciben una ayuda mensual del gobierno y con eso viven, con eso comen una o dos comidas en el día, pero se acostumbran a eso y creen que está bien, creen que el gobierno es el que debe sostenerlos y no se preocupan por mirar otras oportunidades, por de pronto esforzarse más para ganar un poquito más, sino creen que ahí están bien y es difícil sacarlos de ahí. Si se les presenta una oportunidad, siempre van a tender a rechazarla y decir, no, mejor con lo que ya tengo. Ley de Parkinson o de trivialidad. Bueno, es dar un peso desproporcionado a las cosas triviales o sencillas, evitando hacerlas más complejas o difíciles. Por ejemplo, cuando el gobierno habla de un mejoramiento social, pocas veces se enfoca en la familia, en evitar el maltrato intrafamiliar, porque eso requiere de que capacitemos a los padres, a los niños, que haya un cambio de pensamiento, un cambio de hábitos, un cambio de cultura, que claro, eso es muy complejo. Entonces ellos prefieren más bien hacer edificios, hacer un puente, hacer un parque, y con eso creen que estamos mejorando pues la sociedad. Dejamos las cosas más complejas y le damos peso a las cosas más sencillas. Bueno, el estereotipo es como tener un modelo de, de un grupo social. Entonces, nuestras creencias con respecto a ese grupo, decimos, si ellos tienen estas características, pertenecen al grupo. Cuando nosotros juzgamos a un político y decimos, ese político es ladrón, pero no tenemos una información previa o algo que nos cerciore que realmente él es ladrón, simplemente por el concepto que ya se tiene de los políticos. Las heurísticas son reglas generales y con principios de acción en diferentes áreas y nos ayudan a tomar decisiones representativas. Entre ellas tenemos la heurística de la disponibilidad, que se fundamenta en priorizar mis decisiones con respecto al primer pensamiento que yo tenga. Como ejemplo, si acabamos de escuchar que en X pueblo hubo un hostigamiento del ejército y nuestra mente nos envía un recuerdo que en ese pueblo algún día secuestraron a alguien, entonces lo que yo deduzco es que el pueblo es peligroso y que yo no debo ir ahí. Puede ser que sea real este juicio, como también puede ser que no, que los sucesos sean aleatorios en diferentes tiempos. La heurística de representatividad consiste en realizar una categorización de las diferentes situaciones mediante un juicio. Y el juicio se basa en decidir si la persona pertenece o no pertenece a una clase o a un grupo social, mirando pues las características de ese grupo social. Por ejemplo, cuando en otro país cogen a un narcotraficante y deducen que es colombiano, solo por el hecho de ser colombiano ya creen que lleva droga. Heurística de anclaje y ajuste. Bueno, es una estrategia que consiste en emitir juicios basados en un valor inicial. Y esto fue representativo para la respuesta o la decisión que yo tome. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar unos zapatos, llego a un centro comercial y esa primera persona que me atendió
es representativa para tomar mi decisión. Tanto que puedo ir a 10 centros comerciales más y tomo la decisión de comprar los primeros zapatos que me ofrecieron. En cuanto al conflicto armado, pues cuando juzgamos, por ejemplo, que los políticos son ladrones y juzgamos a un político sin tener bases simplemente porque creemos que ese grupo social tiene esa característica. Atribuciones. Llamamos atribuciones a la explicación o interpretación que se le da a la conducta de un individuo. Pueden ser conductas propias o conductas ajenas. Entre esas tenemos la externa o situacional, que se refiere a atribuir los resultados a algo externo y no a los factores personales. Por ejemplo, es muy común ver en las personas que van mal económicamente por la falta de dedicación en su trabajo o de esforzarse y afirman que es porque fueron víctimas del conflicto armado. Atribuciones internas o disposicionales. Bueno, se atribuye los resultados a factores internos, a factores de la persona, más no del exterior. Por ejemplo, personas que en medio del conflicto han podido estudiar y sacar su carrera. Entonces, ellos dicen que es por su dedicación, por su empeño, por su esfuerzo. Bueno, son los conocimientos de sentido común que tenemos en la sociedad. Se originan por el intercambio comunicativo entre nosotros, entre el grupo social. Pueden ser imágenes, pueden ser siglas, pueden ser conceptos. Por ejemplo, la FARC. Cuando hablamos de FARC, en nuestra mente de una vez pasa las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y pensamos en guerra, violencia, secuestros, muertes, atentados, porque es un grupo representativo de la guerra en Colombia. Si hablamos de la AUC, entonces hablamos de los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia, que representan muerte, violencia, desplazamiento, justicia, terror, miedo. Cuando hablamos de la Comisión de la Verdad en Colombia, bueno, hablamos de una entidad del Estado que busca esclarecer las situaciones que se han presentado pues, en la guerra. Aprendizaje social. Se basa pues en la idea de que los niños aprenden observando y imitan las cosas que hacemos los demás. Entonces en la sociedad aprendemos por la observación y la imitación. Ejemplo, la forma de identificarse con los diferentes grupos políticos de nuestro país se vuelve generacional. Entonces el niño va creciendo y si su papá es liberal, él termina siendo liberal, no por las buenas ideas que tengan y los buenos proyectos, sino simplemente porque lo aprendió de su papá. El concepto que se tienen de los grupos al margen de la ley, a nivel general, representan muertes, guerras y violencias. Las actitudes y conductas defensivas frente a la guerra y a la delincuencia. Entonces, así como el papá se cuida y tiene una conducta defensiva ante las situaciones, la delincuencia y eso, los hijos van aprendiendo pues esa conducta. La influencia social. Bueno, se basa en cambios de conducta y de pensamiento que se producen debido a una serie de procesos mensuales y a la comunicación con otros seres o medios. El proceso de influencia es bidireccional. Las personas influyen sobre mí y yo influyo sobre ellas. Bueno, el efecto Pygmalion es un efecto de influencia social que consiste en que depende de las expectativas que yo tenga con otra persona, eso ayudará al desarrollo de la otra persona, a los resultados de la otra persona. Por ejemplo, cuando trabajamos con un grupo de insertados o de víctimas de conflicto, entonces las expectativas mías que ellos cambien de pensamiento, cambien de perspectiva,
y cambien hacia una vida mejor. Entonces, esa perspectiva que yo tengo ayudará a que ese proceso se vaya dando. La persuasión. Bueno, es un fenómeno que mediante un mensaje transmitido se busca cambiar las actitudes y las creencias y los comportamientos. Eso lo podemos ver por los medios de comunicación. Cuando ellos quieren vendernos la idea de que un grupo político o un grupo militar o ideológico o social es bueno o malo, de alguna manera eso influye en nuestra percepción. Por ejemplo, pueden mostrar las decisiones de nuestro presidente Petro como las mejores o pueden mostrarlas como las peores. Y dependiendo como ellos las muestren, la mayoría de la sociedad las va a aceptar y las va a tomar como buenas o como malas. Estereotipos y prejuicios y discriminación. Los estereotipos son creencias o ideas organizadas sobre las características de un grupo social. Por ejemplo, la guerrilla es mala, creemos que los paramilitares son sangrientos, el gobierno debe ayudar a los pobres, los políticos roban, la ideología comunista destruye la economía del país, el capitalismo es un flagelo, el capitalismo es rico, el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre. El gobierno está en la obligación de darme lo que necesito. La diferencia entre estereotipos, prejuicios y discriminación es que los estereotipos son creencias, los prejuicios son sentimientos o emociones y la discriminación son actitudes o comportamientos. Prejuicios son sentimientos y emociones, sean positivas o negativas, que se tienen sobre un grupo social o sobre sus miembros. Por ejemplo, pobrecitos los indígenas, son pobres y aguantan hambre. Admiro a los campesinos por su ardua labor a favor de la sociedad. Por ejemplo, sentir dolor por las familias desplazadas en Colombia. O sentir rabia por los grupos armados por sus actos vandálicos. O sentir decepción por la falta de oportunidades para los profesionales. La discriminación son conductas con respecto a un grupo social, conductas de rechazo, tanto al grupo como a sus miembros. Por ejemplo, el no dar oportunidad laboral a los reinsertados, solo por el hecho de haber estado en un grupo al margen de la ley. Bueno, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.